6 de la mañana con 39 minutos, seguimos en Viva la Noticia y obviamente recabando información y cuestionando en cierta forma lo que ocurría ayer en el Congreso de la República. Muchos dicen que se trata, de todo un complot armado, orquestado para que no avancen las reformas a la Constitución. Grupos a favor, grupos en contra, eso era lo que se vivía nuevamente un miércoles con fracaso en cuanto a la discusión de estas reformas. Sí, grupos a favor, rechazo de diputados, protestas contra las reformas y faltas de acuerdos marcaron la jornada del Congreso en donde se tenía previsto continuar con esta discusión. La ausencia de 10 diputados al pleno del Congreso, como le comentábamos, impedía que reiniciara la sesión especial para discutir las reformas, sobre todo el famoso artículo 7, que está relacionado a la creación del Consejo Administrativo Judicial. En instantes, más datos, más información. Dicen que le prohibirían la entrada a algunos grupos que estaban justamente allí acompañando y que, como acaba de decir uno de los diputados que nos llamaba por teléfono, interrumpía la sesión. Algunos dicen que tienen todo el derecho a ir y protestar y manifestarse dentro del hemiciclo. Pero bueno, es el tema que estamos analizando esta mañana. ¿Y cuál es la pregunta de hoy, Vero? Bueno, tenemos que hablar del mundo y de estas protestas que se están dando en la capital venezolana y queríamos saber qué es lo que opinan los guatemaltecos en cuanto al tema. Efectivamente, aparece la pregunta en pantalla y también ya algunos datos interesantes porque hoy vuelve a darse una nueva jornada de protesta. Vea usted entonces en pantalla rápidamente los detalles de la pregunta en relación a este punto central que hoy estamos analizando. Y es que el 88% de las personas han dicho que sí están a favor de estas manifestaciones contra un 12% que no. Hashtag BLN Crisis Venezuela. Bueno, y hablando de las redes, hablando de lo que ocurre precisamente en estos espacios, Pedro Chandiano nos cuenta cuáles son las tendencias. Vamos contigo, Pedro. Buenos días. Cuéntanos. Adelante. Muchas gracias, compañeros. Muy buenos días para todos y para ustedes también. Y sí, en las redes sociales también hay bastante información. Y bueno, usted pues ya tenía también la pregunta del día disponible. Así que pues siempre, pues no duden en contestarla. Siempre sus comentarios son buenos. Y bueno, resulta, en Twitter siempre están las tendencias. Y el día de ayer en Guatemala, pues las últimas 3 tendencias que incluso pues se mantienen hasta ahora, era pues el WhatsApp de la Champions League y Flash. Ponemos entonces un poquito sobre información sobre el WhatsApp, que bueno, ya lo comentaron los compañeros, donde pues el día de ayer pues se caía por casi 3 horas. Y no solo en Guatemala, donde mucha gente se preguntaba y utilizaba pues el Twitter, el Facebook y demás redes sociales para expresar su molestia. Y es que bueno, el WhatsApp se caía entonces alrededor de todo el mundo y este servicio pues fue entonces suspendido y pues de pronto pues el Twitter, el correo electrónico también comenzaba ya a sonar en nuestros celulares y para que la gente se pudiera comunicar. Obviamente los memes también pues no se hicieron esperar, habían bastantes memes también pues bastante pues graciosos para poder también pues quitar ese problema y reírnos un poco de esto. Y bueno, y la gente de WhatsApp pues nada más pidió disculpas por el inconveniente y dijo haber solucionado su error. Esa era la tendencia número 1 en Twitter. La segunda tendencia era la Champions League. Ya más adelante en Deportes también le daremos mucho más información de esto. Y bueno, se comentaba en todas las redes sociales sobre la victoria de la Juventus frente al Mónaco de 2-0. En Twitter pues sonaban entonces los 2 goles de Gonzalo Higuaín y obviamente pues las asistencias del brasileño Dani Alves, que eran pues lo que más se comentaba. También habían bastantes memes. Ya sabe usted que en el fútbol siempre van a haber memes y más en estos grandes partidos y más cuando es entonces pues la Champions League. Aparte de esto, pues no podía faltar también pues las comparaciones entre los diferentes jugadores como el CR7, donde pues con estos 3 goles que usted pues ya los vio, uno eran 2 derechazos y un cabezazo, pues también hacían entonces las diferentes comparaciones y ya se hacía la pregunta y las apuestas, incluso los vaticinios de quién entonces llegarían a la gran final, que bueno, ya solo faltan entonces los juegos pues que de estos que vienen ya, ¿verdad? Luego aparte de pues en el tercer lugar siempre pues el Flash, seguramente usted ha visto en su Facebook que siempre salen las notificaciones. Bueno, sí, también se logró ser tendencia y no una tendencia buena, sino que más que todo habían comentarios negativos. Esos comentarios por el Flash, ya que siempre, pues, al abrir usted su Facebook, tiene siempre, pues, la opción de, si usted quiere actualizar su Facebook, si quiere actualizar su Flash y que muchos de sus compañeros, pues, ya tienen Flash para poderlo utilizar. Pero entonces, ¿qué es el Flash? Bueno, pues es una aplicación que permite compartir videos y fotos usando cualquier tipo de conexión y desaparecen después de un tiempo. Exactamente igual al Snapchat. Este también permite usar filtros, máscaras y dibujos. Su principal ventaja es de que está pensada para países en que los planes de datos están bastante limitados, como el nuestro. Pues esto es entonces lo que pasa, es la nueva herramienta de mensajería disponible en el Facebook. Los usuarios pues expresaban en Twitter pues más quejas que halagos y bueno, ya que las notificaciones de Facebook eran demasiadas, siempre usando pues esta nueva aplicación. Estas eran entonces las tendencias que más se manejaban en Twitter. Más adelante entonces tenemos mucho más información siempre en las redes sociales y obviamente también con la pregunta. Así que bueno, ya lo saben, entonces regreso en un ratito también con deportes, así que no se lo pierda.
6 de la mañana, 44 minutos, seguimos al ritmo de la noticia, por supuesto, con el tema central que hoy nos está convocando, que está vinculado a las reformas y a lo que no se pudo discutir en el Congreso de la República. Recién escuchamos a un diputado independiente diciendo o manifestando la molestia por los grupos que se presentaban justamente para dar a conocer su opinión dentro del hemiciclo. Hasta el propio presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República, Oscar Chinchilla, hablaba de la posibilidad de prohibir el ingreso de estos grupos. Pero para que nos cuente realmente cuál es su sentir y qué pasó y cómo lo vivió él ayer en el Congreso, saludamos también a Ricardo Méndez Ruiz de la Fundación Contra el Terrorismo. Ricardo, buen día, gracias por recibir nuestra llamada. ¿Qué pasó allá en el hemiciclo? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Adelante. Ricardo, buenos días. Buen día. Muchas gracias por su llamada. Mire, lo que vemos nosotros en el hemiciclo es el reflejo del miedo del presidente de ese organismo, es decir, del organismo legislativo. Es un diputado más que está amedrentado por Iván Velázquez, por Telma Aldana y por el Procurador de los Derechos Humanos, quienes reciben instrucciones del embajador de los Estados Unidos. El intento por impedir nuestro ingreso ayer al palco del organismo legislativo fue una violación a los derechos que nos otorga la Constitución en cuanto a que todas las sesiones del Congreso son públicas. Es decir, son para el público, son para el pueblo. Nosotros somos pueblo, tenemos derecho a estar ahí. Si se llega de pronto a tomar esta determinación, ¿cómo van a accionar ustedes? Porque más allá, obviamente, de la postura que tenga cada uno de los grupos, muchos opinan que es importante conocer, estar en el hemiciclo, saber qué opinan los diputados. No estamos hablando de cualquier discusión, estamos hablando de la Constitución de la República, nada más ni nada menos. ¿Cómo accionarían ustedes si queda prohibida la entrada entonces al hemiciclo cuando se esté discutiendo el tema? Bueno, lo que usted acaba de mencionar, Ricardo, es absolutamente cierto, es sumamente importante, es el futuro del país lo que se está jugando en esas discusiones en el Congreso de la República. Y hemos analizado en cuanto a qué camino tomar si el presidente Chinchilla llegara a decidir impedir nuestro ingreso al palco. Definitivamente él se haría acreedor de un antejuicio por parte nuestra por violar la Constitución, y él tiene que recordar que somos persistentes, insistentes y resistentes en lo que se refiere a nuestras acciones judiciales, y haríamos hasta lo imposible para que ese antejuicio prosperara y que se hiciera caer todo el peso de la ley contra el presidente Chinchilla. Definitivamente él estaría violando nuestros derechos. Él aduce ciertas fallas en las estructuras del palco. Nosotros estamos llegando a un grupo de aproximadamente unas 100 personas, más o menos. Eso no representa ningún peligro para la estructura, según ingenieros que nos acompañan a nosotros. No lo estamos sobrecargando. Otra cosa que es importante denunciar, Ricardo, es el tráfico de influencias que fue evidente el día de ayer. Mientras a nuestra gente se le hizo esperar por más de 2 horas para entrar al Congreso, en la calle, bajo el sol, un reducido grupo de personas liderado por el abogado Alejandro Balcells, que pertenecen a la extrema izquierda de este país. Incluso recordemos que Alejandro Balcells fue el encargado de redactar las reformas a la Constitución, fueron ingresados por un grupo de la Procuraduría de Derechos Humanos por una puerta lateral y subieron inmediatamente al palco. Mientras que, como les repito, a las personas integrantes de nuestras organizaciones se les hizo esperar hasta 2 horas en la calle bajo el sol. Y hay que tomar en cuenta que la mayor parte de las personas que estaban ahí eran mujeres. Muchas gracias, Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación Contra el Terrorismo. Cada uno dando su impresión. Recién escuchamos, para que quede claro, todas las voces tienen espacio en Viva la Noticia. Un diputado independiente, Álvaro Velázquez, que hablaba justamente del tema, ahora de los grupos que estaban allí manifestando, dando a conocer su postura en relación a las reformas. Lo importante es que se siga avanzando en el tema y vamos a seguirlo analizando, por supuesto, porque hay más en Viva la Noticia a esta hora y tenemos que salir a las calles, pero...
Tenemos que recorrer diferentes puntos. Rápidamente nos vamos hasta Carretera El Salvador para que usted pueda ver de qué manera se está comportando el tráfico a esta hora de la mañana si está a punto de salir de casa. Específicamente el kilómetro 9 es el que usted tiene en pantalla y podemos ver un tránsito bastante fluido cuando son las 6:49. Rápidamente nos trasladamos hasta Calzada Roosevelt. Vea usted si el ingreso a la ciudad capital bastante congestionado, a tomar su tiempo en consideración, mientras que en la Calzada Martí podemos ver en pantalla lo que está sucediendo a esta hora de la mañana. A tomar sus precauciones entonces y su tiempo en consideración. Mientras tanto tenemos que ampliar el tema. Ya se encuentra con nosotros Pablo Morales, gerente de Mixtra, quien tiene más datos importantes para compartir con ustedes. Pablo, muy buenos días, bienvenido a Viva la Noticia. Muy buenos días, en nombre de la Municipalidad de Mixco. Actualmente pues tenemos bastante tránsito vehicular. Recordemos de que ha estado amaneciendo con llovizna y esto hace que la circulación vehicular sea un poco más lenta de lo normal. Como pueden ver en esta imagen, esta es la fila que se está dando actualmente en el área de vía deportiva, la salida de Peronia hacia el Boulevard de San Cristóbal. Un vehículo se quedó varado con desperfectos mecánicos en la salida del viaducto hacia la rampa que conduce del Boulevard San Cristóbal, lo que provocó que esta fila esté bastante cargada. En otra imagen, pues vamos a poder ver de que ya la calzada Roosevelt presenta un solo bloque de congestionamiento prácticamente desde el ingreso hacia la ciudad. Actualmente la fila en la calzada Roosevelt llega al kilómetro 17,5 y esperamos que pues ya empiece después de las 8 de la mañana a bajar la cantidad de tránsito vehicular. Otro de los problemas que teníamos, que van a poder ver en la siguiente imagen, es en el caso de la calzada San Juan. Es un solo bloque hasta el área de la entrada de Belén, ya lo que es la cuchilla de la salida de Ciudad Quetzal y del área de la zona 6 de Mixco ya está bastante libre, ya no tenemos congestionamiento, pero aún queda bastante rezago. En el caso de San Cristóbal, nuevamente, pues queremos informar de que tenemos medio carril dañado por las fuertes lluvias de ayer por la tarde. Se espera que el día de hoy por la mañana haya bacheo en esa área y se pueda componer el tramo que se dañó de 4 metros más o menos de longitud y que para la hora pico de la tarde no tengamos ningún solo problema. Estas son fotografías de los daños que la lluvia provocó debido a que mucha basura llevan a veces las correntadas de agua sobre las cunetas y hacen de que tengamos bastante problemas. En el caso de Naranjo me reportaron un accidente de tránsito, uno bastante aparatoso en la salida de la calle Nueva hacia Minervas, siempre hacia el Boulevard El Naranjo, y uno en el cual estuvo involucrada una patrulla de la PNC con un vehículo particular en el reversible. Lamentablemente uno de los dos vehículos iba contra la vía en el reversible, provocando que parte del Naranjo esté bastante congestionada. Esta es la información a esta hora de la mañana en cuanto al tránsito en la ciudad de Mixco. Seguimos con más de Viva la Noticia y regresamos con Ricardo y Verónica. Gracias por esta actualización informativa. Lo que está ocurriendo en las calles de Guatemala hasta ahora hay que tomarlo en cuenta. La temperatura se mantiene, la probabilidad de lluvia también. Ya viene el clima con en quinto, pero está lista nuestra compañera ya. Ya está Crista Muy García. buenos días ¿Lista? nuevamente, compañeros. Ya listos para hablar de la información del mundo, específicamente la situación de Venezuela, que es bastante complicada. Vamos Crista, con eso. Adelante. Vamos a empezar hablando de la oposición venezolana que se lanzaba de nuevo a las calles este miércoles, esta vez para poder protestar contra la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una asamblea constituyente. La oposición considera un fraude para eludir las elecciones y también afianzarse en el poder. Veamos. Bajo el lema contra el fraude constituyente, la oposición venezolana se concentraba el miércoles en una estratégica autopista del este de Caracas. Esta vez protestan contra la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una asamblea constituyente que considera un fraude para eludir las elecciones y afianzarse en el poder. Luego de un mes de marchas opositoras que exigían elecciones generales, Maduro convocó el lunes una Asamblea Nacional Constituyente Popular. Sus 500 asambleístas serán elegidos por sectores sociales y municipales. Los manifestantes planeaban marchar hacia un sitio aún no revelado. Ninguna de las marchas realizadas hasta ahora ha logrado llegar al centro de Caracas, donde están las sedes de los poderes públicos, pues son bloqueadas y dispersadas con gases lacrimógenos por las fuerzas de seguridad. Desde el 1 de abril, 31 personas murieron en incidentes vinculados a las protestas, según un nuevo balance de la Fiscalía divulgado el miércoles. Y también hablamos de los agentes antimotines, manifestantes y también opositores que chocaron fuertemente en la principal autopista de Caracas. Esto sucedía durante esta protesta contra la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente. Fuertes choques en nueva protesta el miércoles en Caracas.
Las refriegas se desataron cuando una marcha de miles de personas, encabezada por diputados, intentaba llegar a la sede del Parlamento de mayoría opositora en el centro de Caracas y fueron contenidos con gases lacrimógenos y chorros de agua. Estamos caminando, diputados de la Asamblea Nacional, que vamos a nuestro Palacio Legislativo y esto es lo que nos recibe la Guardia Nacional. Nuestro único objetivo es llegar al Palacio Legislativo de la República de Venezuela. La protesta del miércoles era en rechazo a la decisión del presidente Nicolás Maduro de convocar una asamblea constituyente. Y mientras los manifestantes protestaban, Maduro entregaba al Poder Electoral el decreto de convocatoria de la asamblea. Hoy le he entregado el poder al pueblo y el pueblo debe decir si quiere guerra o quiere paz. Las manifestaciones que comenzaron el 1 de abril han dejado por lo menos 31 muertos, según nuevas cifras difundidas el miércoles. Y continuamos hablando de este tema, una noticia lamentable. Un manifestante se prendió fuego accidentalmente en los disturbios de esta protesta contra el presidente de Venezuela. Además, otro joven de 18 años falleció en las circunstancias no esclarecidas durante estos enfrentamientos con la policía. Así es como lo informaba la Fiscalía y ampliamos los detalles ahora. Un manifestante se prendió fuego accidentalmente durante fuertes disturbios en una protesta contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el este de Caracas. Aún se desconoce el estado de salud del joven, que fue trasladado al hospital por paramédicos. El fuego lo alcanzó cuando otro manifestante lanzó gasolina a una motocicleta de la Guardia Nacional. En esta jornada, un joven de 18 años murió en circunstancias aún no esclarecidas durante enfrentamientos con fuerzas de seguridad que dispersaron la marcha con bombas lacrimógenas, con lo que ya suman 32 los fallecidos en un mes de manifestaciones, según lo informó la Fiscalía. A esta hora de la mañana concluimos nuestro primer recorrido, pero también hay más noticias y otros temas importantes. Y para ampliar el tema justamente que estamos abordando esta mañana, saludamos y nos vamos vía telefónica hasta Venezuela para saludar a la diputada del Partido Alianza Bravo Pueblo, María Verónica Rengifo. María Verónica, hemos tenido ya varias comunicaciones desde que comenzaban ustedes a manifestar, desde que se presentaban en distintos lugares públicos, obviamente reclamando que, bueno, se respeten los derechos democráticos de los venezolanos. ¿Qué va a pasar esta jornada? La escuchamos, buen día. Hola, buen día. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, por esta vía para poder nosotros como venezolanos difundir todo lo que está pasando en nuestro país. Cada vez la situación en Venezuela se vuelve más tensa, cada vez los venezolanos estamos más molestos con las acciones de este gobierno, con las acciones que está tomando Nicolás Maduro, que son acciones, como decimos nosotros acá en Venezuela, que son patadas de ahogados, son patadas de personas que ya están en sus últimos días y cada vez más lo demuestran. Hace 3 días nomás salieron con el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente Comunal. Eso, en los términos como ellos lo están estableciendo, es un llamado ilegal, inconstitucional y totalmente ilegítimo. Nosotros, como oposición, como diputados electos por el soberano, por el pueblo, nos mantendremos en la calle firmes en contra de ese fraude. Bueno, indudablemente, María Verónica, como vemos, la situación cada vez se torna más violenta. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué escenario se puede presentar en esta jornada? ¿Cuál será el desenlace? Mira, definitivamente los venezolanos están decididos a salir de este gobierno. Nosotros hacemos un llamado en todo momento a que la protesta sea no violenta, a mantenernos de forma no violenta en las calles. El llamado, y lo repito muchísimas veces, es a la lucha no violenta, pero el gobierno se ha encargado de llevar muchas de esas manifestaciones a la violencia. Cuando los venezolanos salimos a la calle a manifestar de forma pacífica, con simplemente nuestras únicas armas son nuestra voz, nuestras únicas armas son nuestra bandera de Venezuela, son nuestras pancartas con mensajes de protesta. Mientras nosotros estamos con esas armas,
el gobierno se ha encargado de lanzarnos gases lacrimógenos, de disparar contra las manifestaciones no violentas de los venezolanos. Ya en los últimos 33 días ya van más de 28 muertos, más de 28 personas fallecidas. El día de ayer, en una manifestación en la ciudad de Caracas, una tanqueta de la Guardia Nacional le pasó por encima a los manifestantes y dejó un saldo de un fallecido, otro fallecido más, un joven de 17 años, un joven menor de edad, era un niño que estaba simplemente en las calles defendiendo su futuro y por eso estaba protestando. Yo nuevamente le hago el llamado al pueblo de Venezuela y quiero que la comunidad internacional lo sepa, a una lucha no violenta, a que no caigamos en el escenario de este régimen de Nicolás Maduro, que es llevarnos a la violencia. Nosotros sí queremos salir de este gobierno, pero a través de los mecanismos constitucionales, de los mecanismos que están establecidos en nuestra Constitución. En este momento estamos en una desobediencia civil, en un desconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro, pero de forma constitucional. Muchísimas gracias. Saludamos entonces a María Verónica Rengifo, diputada del Partido Alianza Bravo Pueblo, para seguir muy de cerca lo que está ocurriendo en ese lugar. Pero siguen dándose las noticias en el plano internacional. Vamos rápidamente hasta este lugar porque si se tienen datos de una explosión que ocurría específicamente en una planta, en un lugar de este país europeo, tenemos información para compartir con todos ustedes, sí, de cómo una nave del polígono industrial de El Guijar de Arganda del Rey en Madrid provocó un gran incendio y una enorme columna de humo que se observa desde varios puntos de Madrid y ha dejado al menos 15 muertos, 3 de ellos de gravedad, según informó Comunidad de Madrid en su cuenta de Twitter. Se tienen más detalles. Bueno, dicha fábrica de disolventes ya presentó un incidente similar en el año 2013 y los trabajos que se desarrollan en su interior son cuestionados. En ese polígono industrial hay fábricas de todo tipo, desde las que trabajan con productos químicos hasta empresas de aceite o de bollería. Al momento los cuerpos de socorro han desalojado los alrededores. Explosión se da en la planta industrial ubicada en España. Son las 7 de la mañana ya, se mantiene la temperatura 16 grados centígrados. Hay más noticias a esta hora para poner un pequeño paréntesis con algunos otros temas. Vamos contigo, Lorraine. Vamos a hablar de cosas del mundo y lo que sucede, por supuesto, con diferentes, curiosidades que se dan en el mismo. Vamos con más noticias. Adelante, Lorraine. Te escuchamos. Noticias de lo que sucede a nivel internacional y no me dejarán mentir que consideramos pues que este equipo es amante de los perros, amante de los animales y nos trasladamos a México donde hay una heladería que está creando precisamente productos de helados dulces para los perros. Tenemos todos los detalles. Los clientes de esta heladería de la Ciudad de México son peludos y andan en 4 patas. En Don Paleto y el Campo di Gelato, los helados son creaciones especiales para los perros. En una calurosa tarde, en menos de una hora, decenas de perros acompañados de sus amos llegan para refrescarse. Desde hace años aquí se venden 3 sabores especiales para perros: manzana arándano, zanahoria fresa y maní banano. Se usan solo frutas, crema de cacahuate y yogur natural orgánico que ayuda a la digestión de los canes y no se usa azúcar. A pesar de que la heladería es muy concurrida, los encargados afirman que no ha habido ninguna pelea perruna y que se han tejido alegres historias caninas. La paleta de manzana verde con Bueno, y vemos entonces ahí, para refrescarse del calor de la temporada de primavera. Yo ya le di helado. Yo también, yo ya le he dado también aquí. No chocolate, que eso es muy nocivo, pero sí le he dado helado. Pues tenemos entonces esta heladería en México, pero nos vamos a trasladar a Uruguay. Precisamente esta semana le dábamos noticias acerca de la aprobación de una ley en el Congreso de México para la utilización de la marihuana como uso científico y medicinal. Sin embargo, en el 2013 se aprobaba esta ley en Uruguay y a continuación le vamos a colocar en pantalla entonces esta información donde finalmente se están empezando a registrar ya las personas que van a utilizar el cannabis, pero como uso recreativo. Uruguay inició el martes el registro de consumidores de marihuana legal producida por privados bajo el control del Estado. Y está bueno porque es un medio legal y que sabés lo que vas a comprar, o sea, no es lo mismo que antes, que tenías que meterte en cualquier lugar y es un viaje para conseguir. La venta de cannabis en farmacias es la última etapa para implementar al 100% la ley aprobada en 2013.
Los consumidores deben acudir a la oficina de correos, presentar su documento de identidad, un comprobante de residencia y se les toman sus huellas digitales. Primero que nada, por una cuestión más de militancia, de tratar de seguir reafirmando que el camino de la regulación es el camino para seguir trabajando sobre el tema de las drogas y para seguir combatiendo de determinada forma el narcotráfico. En las farmacias, la marihuana costará $1.30 por gramo y cada usuario tendrá derecho hasta 10 gramos por semana para uso recreativo. La Ley de Regulación del Cannabis habilita 3 mecanismos para acceder legalmente a la droga: el autocultivo en hogares, el cultivo cooperativo en clubes y la venta de marihuana producida por privados controlados por el Estado. Tenemos entonces ahí la aprobación y ya la regulación entonces de esta ley del uso recreativo del cannabis en Uruguay. Gracias, Ronnie. Nos vamos a las calles rápidamente después de estas noticias. A la calle. Nuestro compañero Alberto Cardona tiene más información. Alberto, cuéntanos en dónde estás ubicado en esta ocasión. ¿Qué pasó, Alberto? Viva la noticia desde las calles. Gracias, Ricardo. Gracias, Vero. Ubicados en la 20 calle de la zona 6, donde pues se reportó desde las 6 de la mañana un accidente de tránsito donde 2 buses de la ruta 203, que según la información que nos han brindado algunos curiosos, pues los pilotos de estas unidades se encontraban peleando pasaje en este sector de la 20 calle y a consecuencia del exceso de velocidad, uno de estos buses de la 203 placas 492 BBB pues colisionó con un semáforo que está ubicado en este sector. Totalmente destruido quedó este semáforo, también algunos teléfonos monederos en esta área que se encontraban ubicados en este sector han quedado totalmente destruidos. Acá ustedes observan pues parte de los pedazos que han quedado del bumper y las luces de este autobús de la ruta 203. Ya las autoridades municipales han trasladado pues una grúa a este sector para que retire este bus de la ruta 203 que, como repito, debido al exceso de velocidad, los pilotos que se encontraban pues peleando pasaje, fue parte de este accidente que ha generado pues un poco la preocupación por parte de los vecinos de este sector, que están solicitando a las autoridades municipales que los pilotos en esta área pues no conduzcan con exceso de... Unos padres a la hora de la mañana pues se han presentado a este sector para observar este accidente y también hacen el llamado correspondiente a las autoridades ediles para que brinden más vigilancia en este sector, porque los pilotos diariamente conducen a excesiva velocidad. Caballero, preocupa esta situación, los pilotos no respetan las señales de tránsito, conducen a excesiva velocidad. Así es, muy excesiva velocidad conducen. No respetan, la verdad que no respetan. Ellos ya sienten que es de ellos la calle, pues. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros. Ustedes como peatones y como también usuarios de estas unidades, peligra su vida el momento que pues, se trasladan en estos buses. Se peligra bastante, sí. En lo que es de ahí de Jocotales para acá se peligra bastante, porque hay muchos asaltantes. ¿Y pelean mucho pasaje también los pilotos, caballeros, de la ruta 203 diariamente? No, pero lo quedan demasiado. Excesiva velocidad. Mucha velocidad. Aquí se mantiene uno esperando y que al rato pasan 2, 3, pero van volando. Entonces no se puede, pues. Ya no se puede andar en la calle, ¿va usted? Sí. ¿Su nombre, caballero? Noé Zuleta. Gracias, don Noé, muy amable. Bueno, parte de las declaraciones de uno de los usuarios de estas unidades que está pues solicitando a las autoridades municipales que brinden más vigilancia porque la velocidad, muchos pilotos, específicamente la ruta 203, diariamente pelean pasaje. Acá les podemos comentar también, Ricardo, para todas las personas que circulan por este sector,
que tomen las debidas precauciones, ya que se está registrando congestionamiento vehicular, tanto de las personas, de los pilotos que se están trasladando de los proyectos 4.4 y 4.3 hacia el centro histórico, porque las autoridades ediles, debido a este accidente de tránsito, cada 5 minutos están permitiendo el paso vehicular tanto de las personas que se trasladan de los proyectos 4.4 y 4.3 hacia el centro histórico y de los pilotos que se conducen hacia los alrededores de Chinautla. Mucha precaución, congestionamiento vehicular que ya comienza a afectar a los pilotos que se conducen a este sector de la zona 6. Con esta información y con estas imágenes, yo regreso con ustedes, compañeros, de nuevo. Buenos días. Buenos días, Alberto. Muchas gracias. Gracias, Alberto, por la información. Y ahora los deportes que no pueden faltar. Pedro está listo para compartir con nosotros datos importantes de lo que sucede en materia nacional. Y a los deportes, Pedro, vamos. Muchas gracias, compañeros. Así la actividad deportiva siempre presente aquí en Viva la Mañana. Y bueno, partidazo el día de ayer, otro partido más que nos daba la Champions League. Y bueno, usted ya sabe entonces cuál es el resultado. De todas formas, siempre ponemos todo Deportes de Prensa Libre en pantalla para que usted se entere de este partido y mucha más información. Contragolpe perfecto. Esa es entonces la información entonces que tenemos el día de hoy en todo Deportes de Prensa Libre. Ya sabe usted, Juventus 2 goles y Mónaco 0. Y este contragolpe, pues bueno, fue siempre gracias a Gonzalo Higuaín, este delantero argentino, con su doblete que le dio la victoria a la Juventus. Por cierto, pues el mejor jugador de la jornada entonces en este partido. Y aparte usted podrá entonces conocer mucho más detalles de este juego que la verdad pues estuvo bastante interesante. Ya empiezan a suscitar las preguntas de qué es lo que va a pasar entonces ya en los otros partidos, pero bueno, eso ya lo veremos. Aparte de, pues siempre ahora en el deporte nacional, pues entonces se despide uno de los grandes, Claudio Albizuris, también pues el Manía se va, entonces se despide del fútbol con un partido el 13 de mayo en el Manuel Felipe Carrera a las 11 de la mañana. No se lo pierda y aparte de, pues siempre es bueno que usted lea pues parte de toda su trayectoria en estos 20 años de fútbol. Y otro también que se despide pues ya a nivel internacional, también se despide del fútbol, ese Francesco Totti, que se despide con 250 goles anotados y se lleva el título del máximo artillero de la Liga Italiana y el segundo en toda la historia. Eso es lo que sucede, entre otra información también de todo Deportes de Prensa Libre. Y bueno, pues aquí en esta mañana en Viva la Noticia destacamos también pues un poco más de información de cómo Claudio El Manía Albizuris, pues un ícono del Municipal, también pues se despide aquí en la información. Claudio Albizuris oficializó su retiro del fútbol activo al finalizar la presente temporada vistiendo la camisola de Municipal. En conferencia a la prensa, el Manía dio pormenores de lo que será el cierre de su carrera con el cuadro rojo. Además, su último encuentro será el próximo 13 de mayo a las 3 de la tarde en el Estadio del Trébol. El juego será contra el actual equipo rojo y un combinado formado por excompañeros como Juan Carlos Plata, Gonzalo Romero, Carlos Figueroa, Cristian Chaparro, Mario Acevedo, Denis Chen, Germán Ruano, entre otros. El precio de los boletos están establecidos en 20 quetzales en las generales y preferencias, además 40 en la tribuna. Todo lo recaudado será donado para dos instituciones, la Fundación Quirúrgica Amor y la Academia Futbolística que formó el propio jugador hace varios años. El presidente del club, Gerardo Villa, anunció que el número 7 del plantel no será retirado, debido a que este podría ser utilizado por alguno de sus hijos en un futuro. Claudio Albizuris actualmente tiene una marca de 494 partidos vistiendo la camisola de Municipal y durante su carrera ha anotado 14 goles. Y bien, al regresar entonces tendremos en el próximo bloque un poco del repaso también del partido de ayer de la Juventus contra el Mónaco y también pues hablaremos un poco sobre la Europa League. No se lo pierda entonces, siempre lo esperamos con las noticias del deporte y mucho más aquí en Viva la Noticia. Compañeros. Muchas gracias. La información a esta hora, el deporte no puede faltar y el clima también es noticia. Lo ven, tiene información importante, vamos contigo. Temperaturas. Nuevamente, buenos días compañeros. Sí, tenemos muchísimo de qué hablar con respecto a las temperaturas y con respecto al clima. Se mantiene en vigilancia el Océano Pacífico, todo esto debido a un fenómeno que se podría estar generando en las costas de Guatemala. También tenemos en vigilancia un frente frío que se encuentra ya entrando al Golfo de México, que podría estar ocasionando fuertes lluvias y tormentas en el territorio nacional. Por lo tanto, sí tenemos un efecto directo en Guatemala por este frente frío que se encuentra en estos momentos en el Golfo de México.
México, pero que posiblemente podría seguir avanzando en el territorio nacional. Vamos a colocar en pantalla más información y precisamente tenemos que hablar un poquito acerca de las temperaturas máximas y mínimas en cada uno de los departamentos. El norte, Petén, con máximas de 40, mínimas de 23. Vemos también entonces de 28, 16 para las Verapaces. Nos trasladamos hacia Huehuetenango con máximas de 29 y mínimas de 14. Posibilidades de lluvia, también de tormentas. Sin embargo, Izabal es el único departamento que presenta muy pocas posibilidades de precipitaciones para el resto de esta jornada. Boca Costa y Meseta Central, máximas de 27, 15, 33, 22 y posibilidades de lluvia para el resto del territorio nacional, a excepción del Caribe guatemalteco en el departamento de Izabal. Vemos a continuación en pantalla entonces más información para las temperaturas para los próximos 4 días, iniciando ya con el fin de semana. Y vemos que el común denominador son las temperaturas más bajas, mínimas de 14, máximas que oscilan entre los 25 y 26 grados centígrados. Y también posibilidades de lluvia y tormentas eléctricas que se extienden para el resto de esta semana. Nuestra recomendación entonces es que salga preparado de casa, saque un suéter, saque un paraguas porque lo va a necesitar para el resto de estos días. Tenemos que continuar con más información. Más adelante le estaremos ampliando un poquito más las noticias del clima. Muchas gracias, Lorraine. Información importante. Más adelante regresamos contigo. A la pausa y volvemos porque hay más noticias al regresar, temas del país y del mundo. Volvemos en Viva la Noticia. Cuando volvamos, hablamos de esta nueva protesta de los alumnos que siguen en pie de lucha después de lo ocurrido y de la muerte de su compañera Brenda. Entre otras noticias, dio inicio el juicio contra Arnoldo Jerónimo Morán, acusado de plagio, secuestro y asociaciones ilícitas contra finquero. La expresidenta argentina Cristina Fernández Kirchner declara en una causa contra el gobierno de Mauricio Macri. Volvemos. Nuestro tema central, la crisis venezolana y de qué manera los guatemaltecos, presienten estas marchas. Más de los deportes. La Juventus cerca de la final cuando regresemos en Viva la Noticia.